Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos y por estos días hemos hablado mucho respecto de financiamiento de la educación superior a propósito del proyecto presentado por el Ejecutivo para condonar las deudas CAE y también precisamente avanzar en un nuevo sistema en esta materia. Hay diversos insumos que hemos ido conociendo durante el último tiempo a propósito de esta discusión y uno muy relevante es el que publicó Fundación Nodo 21, que se llama ¿Qué hacer con los créditos y deudas estudiantiles? Condonar y reestructurar para recuperar la promesa de la educación superior. Estamos a esta hora en estudio con uno de los autores de este informe, el doctor en Ciencia Social e investigador precisamente de Nodo 21, Héctor Ríos, a quien le damos la bienvenida. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido acá a la radio. Muy buenos días, Claudio. Un placer estar acá. Sí, te voy a acercar un poquito el micrófono para que ahí estamos, perfecto. Radio en vivo, para que te podamos escuchar de la mejor manera. Gracias. Héctor, cuéntanos un poco respecto de este informe. ¿Qué podríamos destacar de lo que ustedes pudieron ahí investigar en la Fundación? Bueno, el origen de este informe es justamente aportar al debate público sobre la importancia de terminar con el sistema de créditos y dar una solución al problema del sobreendeudamiento. Como fundación creemos que es importante aportar con antecedentes y evidencia empírica para poder justamente dar un debate racional de cómo resolvemos los problemas país. Y en el marco de ese ejercicio nosotros realizamos un análisis histórico de cómo se construyeron los sistemas de crédito en Chile, las políticas y sus impactos. Ahora, Héctor, cuando surge la idea de reformar finalmente toda esta situación, hay un hecho que es puntual y es que efectivamente el sistema no soporta más, por así decirlo. El gasto en el cual está incurriendo el fisco año a año en materia de CAE es algo que es prácticamente insostenible en el tiempo. Y a partir de eso van surgiendo diferentes propuestas, aterrizándolas, por cierto, en las que dio a conocer el gobierno durante el último día. ¿Qué pasó en el camino, ¿no? con el crédito con aval del Estado, que partió de una forma, con una promesa, por así decirlo, que con el tiempo no se fue cumpliendo? Todos los sistemas de crédito en Chile, y es importante recordar que nosotros hemos tenido 5 créditos estudiantiles, actualmente tenemos solamente 2 activos, pero la introducción de los créditos parte en 1981, entonces hay una experiencia de larga data y más o menos todos tienen exactamente los mismos problemas. Hay problemas de recaudación, son poco eficientes, generan sobreendeudamiento. Eso quiere decir que las deudas sobrepasan la capacidad de pago de los beneficiarios y por lo tanto son difíciles de recaudar. Y eso justamente hace que sea una política extremadamente ineficiente. Y aquí es importante recordar que la promesa de los créditos era una forma de expansión de la educación superior vía mercado que supuestamente iba a ser más eficiente y iba a ser mucho más rentable, porque la plata invertida por el Estado, que era un préstamo, se iba a devolver. Y eso es justamente lo que no pasó. Y aparte del gasto público, obviamente existe una carga de deuda extremadamente alta para todas las familias que acceden a educación superior vía créditos, que sabemos son en la mayoría, o al menos hasta la implementación de la gratuidad, venían de los estratos más bajos. ¿Y por qué no pasó eso? ¿Por qué no se pudo devolver, por ejemplo, esa plata? Bueno, yo creo que hay 2 fenómenos. Lo primero es el tipo de crédito. Han habido varias variantes. La del CAE, obviamente, que es la más compleja, que es un crédito subsidiario, y eso quiere decir que el Estado subsidia la participación de los bancos en el sistema y eso permite que no haya pérdidas para los bancos y reduce el riesgo. Eso evidentemente tiene un costo súper alto. En nuestro análisis nosotros hacemos la revisión de cuánto de la inversión en el CAE se destina justamente a los subsidios hacia los bancos y es alrededor del 60%. Además de ese problema, hay también problemas de eficiencia en la recuperación. La expectativa era que la participación de los bancos iba a hacer al CAE mucho más eficiente en su recuperabilidad. Hay que recordar que el CAE viene después de la experiencia del Fondo Solidario, y el Fondo Solidario viene después de la experiencia del crédito fiscal, todas con tasas de recaudación menores al 50%. El CAE llega solamente al 60% en su recuperación. Ahora, ¿por qué hay baja recuperación aparte del tipo de crédito?
es también, por supuesto, por la capacidad de pago. Y aquí el dato que ha circulado en el debate público es que justamente el 75% de los profesionales en Chile gana menos de 800 mil pesos. En el informe nosotros no alcanzamos a cubrir esa temática, pero hay evidencia suficiente para señalar que existe una dificultad de pago. Y no es que la gente no tenga plata para pagar, es que confrontado al dilema de tener que pagar un crédito de consumo que adquirió la familia para poder continuar con sus gastos mensuales o por los costos de salud, obviamente que va a ser más fácil posponer el pago de ese crédito. Y lo otro es que en la medida que los créditos tienen muchas consecuencias financieras cuando tú estás moroso, es muy difícil después volver a recuperar el pago. Entonces eso hace que sean créditos muy pesados para las familias. Ahora, en el proyecto de ley que presenta el gobierno se innova en esta situación y se saca a la banca. Queda fuera como un actor dentro del sistema y pasa el Estado en cierta forma a jugar un rol más preponderante. Pero la duda que surge es que si bien no está la banca, en términos, por así decirlo, de cascarón, ¿no? Por fuera, se ve muy parecido en el sentido de que la deuda de arrastre para las personas, para los estudiantes, va a continuar siendo larga, independiente de que tenga un techo, que en este caso sería aproximadamente un 8% para una persona que, no sé, gana 700 o 800 mil pesos mensuales. Un 8% no es menor, ya te quita margen de acción para hacer una serie de otras cosas. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entonces? Sí, yo creo que primero hay que comprender que la salida del sistema de créditos no es fácil. Y aquí me quisiera poner como ejemplo la experiencia norteamericana, donde viene justamente los créditos cada vez tienen su origen ahí en el 70, y Estados Unidos también está condonando y también está buscando una salida al sistema de crédito. Es extremadamente difícil porque cumple una función importante en el acceso. Que parece interesante es que la propuesta del gobierno se suma a una innovación previa, que fue la introducción de la política de gratuidad, que no era una gratuidad tradicional como la podíamos entender vía financiamiento directo a las instituciones, como se hacía en el siglo XX, sino que una gratuidad que tiene innovaciones dadas las características de Chilena. Yo creo que el gobierno acierta en innovar con un instrumento con características similares que toma la experiencia de los créditos contingentes al ingreso que ya existen en Chile, pero que han sido debatidos desde el 2010 en adelante. Eso por los gobiernos de Piñera 1, Piñera 2 y Bachelet 2. No es un crédito contingente al ingreso y tampoco es un impuesto, de nuestro punto de vista, dado que no existe una deuda individual, sino que existe la responsabilidad de cotizar. Y esa cotización no es un impuesto, dado que es de adscripción voluntaria y está sujeta a un servicio que te entrega. Es decir, tú accedes a la educación superior de manera gratuita bajo el compromiso de hacer una cotización posterior. Y me gustaría hacer unas clarificaciones, porque el 8% es la cotización máxima que un graduado podría hacer solo si tiene ingresos superiores a los 3 millones. Bajo eso, la cuota máxima, o la cotización máxima, perdón, es de 7%. Incluso es menos porque hay tramos exentos y distintos tramos de pago. Entonces, en realidad, la gente podría pagar solamente el 3% de su ingreso, el 4%, dependiendo de cuánto, en qué tramo está, de acuerdo a la propuesta. Y ahora, Héctor, esta crítica que se ha hecho por parte de algunos sectores, algunas voces respecto de que el peso de este nuevo sistema recaería en los estudiantes de clase media, porque tomando en cuenta que está la gratuidad, donde se pueden adscribir quienes tienen menos recursos y quienes tienen muchos recursos, a lo mejor van a considerar que no les conviene entrar al FES, sino que derechamente pagar y tienen cómo hacerlo. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que hay un dilema justamente, dado que existe una gratuidad para un sector de la población y dado que ha sido muy difícil avanzar en la expansión de la gratuidad, dado las restricciones fiscales y la dificultad que ha existido con los avances, las reformas tributarias que se esperaban, se crea este instrumento un poco para mejorar las condiciones de pago y de contribución de todo el sector de estudiantes que está fuera de la gratuidad. En ese sentido, yo creo que la propuesta cumple con mejorar las condiciones para ese sector. Obviamente, se mantiene la responsabilidad
responsabilidad de pago. Se transforma en vez de una deuda en una contribución, y eso es un elemento importante, pero en general abarata la contribución que hacen las familias que están fuera de la política de la gratuidad. Desde ese punto de vista, si uno hace el contraste, obviamente va a seguir siendo mejor estudiar con gratuidad que estudiar con FES, pero va a ser mucho mejor estudiar con FES que estudiar con CAE o con otro tipo de crédito. Pero en ese sentido, el horizonte, ¿no? Tendría que seguir o continuar siendo a aumentar la gratuidad en el fondo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo creo que esa es una discusión país. Desde la Fundación Nodo 21 nosotros creemos que es importante seguir avanzando en una estructura de bienestar que garantice los derechos sociales, pero eso requiere resolver como principal problema la desigualdad estructural que hay en Chile en términos de su estructura impositiva. Yo creo que no es posible avanzar en derechos sociales para todos si no hay una discusión más seria y un avance más sistemático en temas tributarios. De lo contrario, estamos obligados a crear sistemas de subsidios cruzados entre las clases medias hacia las clases bajas, cuando en realidad siguen existiendo grandes deficiencias en la contribución que hace, por ejemplo, el empresariado al país. Entonces creo que en ese marco, obviamente que la política tiene avances significativos respecto al sistema de créditos, pero obviamente que siguen desafíos pendientes. Y yo creo que la conquista de la gratuidad universal sigue siendo un elemento que está en la mesa. Ahora, qué interesante, superar las lógicas de mercado que han estado en Chile por más de 40 años no es fácil tampoco. Y por lo tanto, eso requiere un proceso de innovación bastante grande. Yo creo que la gratuidad, eventualmente el FES y el plan de condonación van en esa línea, pero aún queda mucho trecho por seguir avanzando. Por último, Héctor, porque nos quedan solo un par de minutos, a modo de elecciones, ¿no? Porque, bueno, estamos en un camino, se espera así, de avanzar con una transición, ¿no? Respecto de lo que ha sido el CAE y la concepción en torno al sistema de financiamiento por uno nuevo. ¿Qué lección o qué reflexión general podríamos sacar respecto de lo que fue la experiencia CAE? Yo creo que el CAE representa uno de los sistemas con mayores problemas. Yo creo que se reconoce que favoreció el acceso, pero en general llevamos 5 experimentaciones con sistemas de créditos. Yo no veo por qué vamos a seguir experimentando con créditos. Ya tuvimos un sistema de crédito contingente al ingreso, ya tuvimos un crédito centralizado. Entonces, me parece más bien que arriesgarse a innovar, tal cual lo hicimos con la política de gratuidad, puede ser una solución viable en el mediano plazo, pero obviamente que sigue pendiente definir a nivel país cómo queremos que sea nuestra educación y cómo queremos superar las lógicas de mercado que han sido tan predominantes. Yo creo que el consenso social y la demanda de hace más de 10 años ha sido avanzar en derechos sociales. La pregunta es cómo lo hacemos, cuáles son las mejores formas y cómo lo financiamos. Bueno, agradecerte, Héctor Ríos, doctor en Ciencia Social, investigador de Fundación Nodo 21, uno de los autores de este informe que se llama ¿Qué hacer con los créditos y deudas estudiantiles? Que, por cierto, para la gente que lo quiera revisar, ¿cómo lo puede hacer? Está en la página de Fundación. Invitamos a todos los oyentes a que lo puedan revisar. Está en nuestra página nodo21.cl, y también recalcar que, bueno, el estudio lo hice, no yo solo, lo hice también con participación de Felipe Ruiz y Mauricio Pardo, que también contribuyeron a este informe. Así es, y Nodo 21 con números romanos, por cierto, así para que no se vayan a equivocar ahí con la URL. Sí. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber estado acá en la radio. Y con esta conversación también despedimos esta primera edición de Radio Análisis, cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Agradecer la compañía y, por cierto, invitarlos e invitarlas a que sigan junto a nosotros en todas nuestras plataformas, porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, y ya a esta hora en la primera edición el próximo lunes junto a Patricio desde las 7 de la mañana.